Muy bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a los que fueron llegando. Como bien oraba nuestro hermano, es una bendición, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra, pero es mayor el privilegio de poder estar juntos, congregados en esta noche. Y bueno, como venimos, o como comenzamos a hacer hace un miércoles atrás, vamos a ir a la carta de Primera de Pedro, es ahí donde vamos a comenzar o continuar con nuestro estudio. Yo sé que estaban en sus mentes pensando cuál es el más adecuado de los púlpitos, pero esto es una mesa, así que no se puede usar, no se afanen por esas cosas, aunque este me quedaría bien también, ¿no? Pero bueno, estoy acostumbrado a este, así que por el momento vamos a usar el púlpito. Bueno, esta es una idea que hace tiempo que nuestro hermano Ale tenía. Él siempre quería una mesa paralela al púlpito para la cena y todo eso. Y bueno, después de varios años se concretó el deseo. Así que gracias a Dios por eso. Hermanos, vamos a tener un párrafo bastante amplio. Y quiero aclarar que posiblemente no lo podamos ver en profundidad ni completo. Así que vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 9, pero una vez más entiendo que no vamos a poder ver todos los versículos como nos gustaría, pero sí vamos a ver la gran mayoría de este párrafo. Y mientras repasaba el pasaje, veía la profundidad teológica que tiene este párrafo de las Escrituras y las verdades maravillosas que hablan del Evangelio, de las bendiciones que recibimos en Cristo. Y la pregunta natural que surgía de esa lectura era ¿por qué? O sea, ¿por qué Pedro se dedicó a profundizar en verdades teológicas en un tiempo donde los hermanos, como veíamos el miércoles pasado, en Asia Menor, que estaban, algunos habían se habían aislado o se habían ido de sus ciudades por cuestiones del Evangelio, otros por razones distintas, pero como sea estaban en ese lugar y estaban ahí un poco afligidos por las luchas, los problemas, las distintas necesidades. Las iglesias estaban sufriendo de alguna manera. Entonces, indudablemente lo que uno piensa naturalmente es que quizás lo que ellos necesitaban en esta carta, o por lo menos en la primera parte de la carta, era otra cosa completamente distinta a lo que Pedro va a escribir en estos versículos. Bueno, me hacía pensar, hay una historia que conocí allá por el año 91, 92, no estoy muy seguro. Tenía 15 años, o casi 15 para 16, y me acuerdo que en la iglesia donde asistía, junto a mi mamá y algunos hermanos, predicaron un domingo y hablaron acerca de un hombre que se llamaba Policarpo. Me llamó la atención el nombre, pero mucho más me sorprendió su historia. Bueno, según reconoce la historia de nuestra fe, la historia cristiana, allá por el siglo II después de Cristo, este hombre era discípulo de Juan, el que escribió el Evangelio, el que escribió Apocalipsis, y había quedado como uno de los pastores en la iglesia de Esmirna, así es. Y después de mucho tiempo la persecución comenzó a levantarse ferozmente y tomaron a este hombre y lo condenaron a muerte. Para la época el no negar la fe era una sentencia de muerte segura, pero le dijeron que el salvoconducto para que él pudiera salvar su vida era negar a Cristo, negar su fe. Y en esa condición lo golpearon y lo comenzaron a pasear hacia la hoguera de donde era que iba a morir si él no negaba su fe. Y mientras él caminaba por la ciudad, la gente salía a verlo, algunos lo insultaban, otros se burlaban de él, pero él seguía firme en su postura de no negar su fe. Y a la persona, la autoridad que lo llevaba a la muerte le decía: niega a Cristo y vivirás, niega a Cristo y vivirás. Hasta que él, cansado del camino y cansado de esa situación, se paró y dijo: soy un hombre viejo, 86 años he servido a Cristo y en ninguno de mis años jamás me ha faltado
nada, ni Él ha hecho nada para que yo reniegue de mi fe. Y si durante todos estos años no lo he hecho, no lo voy a hacer ahora. Bueno, la historia cuenta que Él terminó muriendo, quemado en la hoguera, pero con la certeza de saber que Dios era digno de esa muerte y que Cristo era fiel para conservar su alma y su vida, aún a pesar de esa muerte. Pensaba, hermanos, ¿qué tiene que ver esta historia con los hermanos de la carta de Primera de Pedro? Bueno, son situaciones distintas, pero a la vez parecidas. Ambos están presionados en su fe, ambos están siendo perseguidos por causa de Cristo, y lo que los sostiene en ambos casos es la certeza de la vida eterna. Es la seguridad de saber que Dios va a cumplir con esa promesa que nos ha dado en el Evangelio. Y eso es un poco con lo que nos vamos a encontrar en estos versículos, a partir del versículo 3 hasta el 9, y quiero que me acompañen ahí para poder leer juntos. Dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, me gustaría que oremos una vez más al Señor, pidiendo su dirección y su presencia en medio nuestro. ¿Sí? Oremos. Señor Padre, gracias. Gracias por este pasaje que tiene tanta verdad para nosotros, para, Señor, fijar en nuestra mente y sellar en nuestro corazón. Ya el simple hecho de leer tu palabra nos alienta, nos desafía, nos anima, y queremos agradecerte por esto, pero también pedimos, Padre, que tú nos hables, que nos ayudes a entender tu palabra y a poder aplicarla a nuestra vida y poder ser consolados, animados por la verdad del Evangelio. Pero por sobre todas las cosas, que Cristo sea nuestra meditación en esta noche y que Él sea el motivo de nuestro gozo y de nuestra esperanza. Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, esta es la situación, como bien nos compartía nuestro hermano Ezequiel el miércoles pasado. La iglesia, ahí en Asia Menor está pasando un momento difícil, y Pedro tiene la tarea de escribirles a ellos para alentarlos, para animarlos, y eso es lo que intenta hacer. Algunos dicen que los versículos 3 al 9 es como una oración que Pedro está haciendo al Señor, y como toda oración, así se dice, comienza él con un tiempo de agradecimiento, como una doxología hacia el Señor. Por eso él empieza el versículo 3 diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, algunos ven una similitud bien marcada en este versículo 3 con el versículo 3 de Efesios, el capítulo 1, donde Pablo está escribiendo y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, ambos van a hablar de la misma verdad. Ambos están buscando las mejores palabras, la mejor manera de reconocer, de exaltar a nuestro bendito Dios. Y es así como Pedro inicia su alabanza, dirigiendo estas palabras de reconocimiento y de gratitud hacia Dios. Pero no solamente encontramos una exaltación de Dios, sino que rápidamente Pedro nos lleva a considerar en sus palabras
algo muy importante. Vemos una parte de la comunión trinitaria de Dios con el Hijo y vemos también una cristología bien marcada en este versículo 1. Pedro comienza hablando de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este título no solamente nos habla de la persona de Cristo, sino que Pedro está haciendo como una unión de dos nombres muy importantes de nuestro Señor, Jesús y Cristo, ¿no? Y eso no es una casualidad, no es una cuestión gramática, sino que Pedro tiene la intención de recordarnos y recordarles a ellos la naturaleza de Cristo, esas dos naturalezas que están unidas en una sola persona, ¿no? Podemos decir que Jesús es la parte humana y ese Cristo de alguna manera es la parte divina que están unidas en una sola persona. Por eso él dice que Dios, el Padre, Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esas dos maneras en que Él presenta a Dios, Pedro presenta a Dios, a Dios como Padre de Cristo a Dios como, muestra al Señor como Dios y como Padre. Esas dos palabras tienen la intención de mostrar esa unión de Dios como el Dios eterno de Cristo y también esa parte paternal y creadora en el sentido de esa figura paternal de Cristo. Bueno, la intención que Pedro tiene ahí es demostrar la parte divina como la parte humana de Cristo. Dice Juan 20:17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo nos ayuda a entender cuál es la idea de Pedro. Por un lado, Cristo dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, de alguna forma, la misma manera en que Pedro lo escribe está haciendo alusión a esta verdad. Él es tanto el Padre de nuestro Señor como el Dios de nuestro Señor. Y es a causa de esa verdad y de nuestra unión con Cristo que nosotros podemos ver a Dios como nuestro Dios y también como nuestro Padre. Eso es lo que Pedro está tratando de recordarles a ellos, y por eso su exaltación a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice la frase maravillosa que es: según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bueno, es de esta misericordia que Pedro va a comenzar a hablar y desarrollar de todos los beneficios que nosotros recibimos en Cristo. Bueno, los recibimos por varias razones: por estar en Cristo, porque Él es nuestro Padre y porque esos son los medios que Dios utiliza para mostrar su misericordia sobre nosotros. Dice Pedro: según su gran misericordia. Bueno, indudablemente debemos preguntarnos por qué razón Pedro está usando esa palabra que dice esa gran misericordia. Bueno, algunos dicen que el carácter de Dios muchas veces se expresa a través de lo que Él es y de lo que Él hace. Su perfección, su santidad, su amor, su perdón, su justicia, lo vemos representado y expresado en lo que Dios hace. Y su misericordia está íntimamente ligado con eso. Y como Dios es un Dios grande que nadie puede contener, su misericordia es tan grande como Dios es grande. Ahora, eso es interesante porque la palabra misericordia significa que Él tiene compasión de aquellos que están en una situación de sufrimiento o que están en una situación de imposibilidad. Entonces alguien ve a esa persona en esa condición y eso lo lleva a la persona y lo mueve a la misericordia. Cuando nosotros pensamos en Dios es algo mucho más profundo. Dios ve al hombre en su miseria. Dios ve a ese ser creado en perfección y santidad, caído y condenado a la esclavitud del pecado, y ve la miseria del hombre y ve el desastre que el pecado está haciendo en ese ser. Ve cómo su creación está siendo devastada por la maldad del pecado. Y es entonces que Dios es movido a gran misericordia.
Y eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Eso es lo que Pedro está poniendo nuevamente en la cabeza de los hermanos que están ahí. Le está diciendo de alguna manera, no se olviden que Dios tuvo una enorme misericordia con ustedes. Hermanos, el hecho de que nosotros podamos tener fe en Cristo, el hecho de que nosotros podamos pertenecer a una iglesia, que tengamos un grupo de hermanos que mal o bien se ocupan de nosotros, oran por nosotros, están pendientes de nuestra vida, es un acto representativo de la misericordia y la compasión de Dios para tu alma. Por eso Pedro dice, Él nos mostró su gran misericordia. Esa gran misericordia era necesaria porque nuestro desastre era terrible, nuestra maldad era profunda, nuestra alma estaba sumida en completa oscuridad y era necesario un gran acto de misericordia que Dios tuviera con nosotros para redimirnos y salvarnos. Hay una frase que me encanta y dice que nunca nuestro pecado será más grande que su misericordia. Su gracia siempre es suficiente, su misericordia siempre está disponible y eso es lo que Pedro está mencionándole a los hermanos. Les está diciendo, no se olviden de su gran misericordia. Ahora, ¿cuál es la intención de Pedro? Bueno, la intención de Pedro no es simplemente hacer un repaso teológico de las verdades del Evangelio, sino que los está llevando a poder consolar su alma con esta verdad. Él es nuestro Padre. No solamente es nuestro Padre, Él es el Padre de nuestro Señor, Cristo, que es tanto hombre, que es Dios. Y Él, a causa de ese Cristo, ha mostrado ampliamente su misericordia. Pablo lo presenta de esta manera en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bueno, mayormente la misericordia de Dios siempre va acompañada o va de la mano con su consolación. Su misericordia viene a nosotros para consolarnos, para darnos descanso, para darnos paz. Y Pablo estaba presentando a Dios como el Padre, como el autor, como el gran dador de esa misericordia. El origen de la misericordia siempre está en Dios. Por eso Él recibe el título de Él es el Padre, el único suficiente dador de toda misericordia. Bueno, si hay algo que el hombre necesitaba era que Dios en su compasión tuviese misericordia de nosotros, de nuestra miseria, de nuestro pecado y viniera a rescatarnos de la situación terrible en la que estábamos. Y esa misericordia se mostró no solamente a través de la expresión del Evangelio, sino a través de enviar a su Hijo para que en su misericordia muriera por nosotros y nos rescatara para siempre. La misericordia es tan grande y tan perfecta como Dios. Y eso es lo que Pedro está intentando poner en la cabeza de los hermanos. Bueno, versículo 3 de 1 de Pedro 1 continúa diciendo que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Bueno, es interesante que ustedes puedan notar cómo Él comienza exaltando a Dios y llama al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora habla de que Él es el autor de la misericordia y una manera de ver cómo esa misericordia se ve reflejada en nosotros es que Él nos hizo nacer. Alguien pudiera preguntar, bueno, ¿y cómo sé que Dios tiene misericordia de mí? ¿Cómo sé que Dios es misericordioso? Porque su misericordia se revela a nosotros, que cuando siendo pecadores y merecedores de la ira, Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Y eso es el significado de la palabra misericordia. No nos da lo que merecemos, lo que nosotros merecemos es un castigo eterno, un apartarnos de Dios eternamente, un separarnos de Él para siempre en oscuridad y castigo, pero Él en su misericordia no nos da eso. Eso es lo que merecen nuestros actos, eso es lo que merece nuestra vida por nuestra incredulidad y rebelión para con nosotros. Sin embargo, lo que Él hace es nos hace renacer. Bueno, ¿qué es el significado de esa palabra? Bueno, esta palabra no solamente es una expresión de su misericordia,
sino que nos lleva a pensar en algo que fue recreado, algo que fue creado, que se pervirtió y que Dios viene con su poder redentor y lo toma y lo recrea. Literalmente en el original la palabra es como recrear, o como nosotros lo conocemos como regenerar. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario para ver el reino de Dios ser recreado. De lo contrario no lo verás. Es interesante que él utiliza la palabra que el Padre en su misericordia nos hace renacer. Y no es casualidad esa palabra Padre, porque lo que nos está llevando a considerar es que aún como la vida humana, el hombre no decide cuándo nacer. No es que el hombre dice, bueno, a mí me gustaría nacer tal día, en tal familia, en tal país. No, es un acto del hombre que Dios le da la bendición de poder recrear, o como conocemos, procrear. Y lo que Dios está manifestando como Padre es que Él, no solamente Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios creador. Y esa creación se manifiesta en nuestra vida. Esa recreación o ese renacer es un ejemplo de su misericordia y su compasión para con nosotros. Alguien dijo que la obra que Dios hace es tan maravillosa y tan radical, tan profundo el cambio que Dios hace en las almas de su pueblo, de aquellos que Él tiene misericordia, es tan poderoso y tan radical ese cambio que la única palabra que encaja en esa acción de Dios es recrear. Pablo lo presenta así en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Apocalipsis 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es un gozo, hermanos, saber que Dios ha tenido este tipo de misericordia para con nosotros. Es una esperanza maravillosa porque pensamos o debemos razonar de esta manera: si Él tuvo semejante demostración de compasión y de misericordia por este pobre hombre que soy yo, ¿cómo no va a seguir teniendo esa misericordia? ¿Cómo no va a seguir amándome y cuidando mi alma hasta el final? Eso es un poco la idea que Pedro está comunicando, pero esa es la manera en que nosotros debemos pensar en el tiempo de dificultad, de dudas en nuestra vida. Hermanos, Dios tuvo gran misericordia para con nosotros, que siendo dignos del castigo eterno, del infierno eterno, Él como Padre te recreó, te sacó de las tinieblas y te dio una nueva vida, te dio una nueva mente, te dio un nuevo corazón para que le conozcas y le adores. Lo siguiente que dice Pedro en el versículo 3 es que fuimos renacidos. No es que solamente Dios tenía la intención de ir recuperando parte de su creación, hacerlos de nuevo o salvarlos y luego dejarlos ahí, bueno, para ver qué pasa. No, hay una intención. Esa intención es mostrar su misericordia, nos hizo renacer o nos regeneró en Cristo, pero también pone en nosotros, dice Pedro, una esperanza viva. La esperanza de nuestra fe, la esperanza verdadera del Hijo de Dios, descansa en esta verdad: Jesucristo ha resucitado de los muertos. ¿Se acuerdan la figura cuando aquellas mujeres que se adelantan a los discípulos corren al sepulcro y llegan al sepulcro y esa piedra está corrida y ven al ángel y ven que el cuerpo del Señor no está? Una de ellas le dice: Señor, dinos dónde le has puesto. Y ahí le dicen: ve y dile a los discípulos que el Señor ha resucitado. Y esa es la esperanza que nosotros debemos abrazar. Nuestra esperanza descansa en esta maravillosa verdad: Cristo ha resucitado verdaderamente como Él lo dijo. Esta resurrección no solamente es una demostración del poder
de Dios resucitando a su Hijo, no solamente nos habla del poder de Cristo sobre la muerte y venciendo a todos aquellos enemigos que nos oprimían, nos habla del poder de Dios para obrar en consecuencia a su voluntad, nos habla de cómo la palabra de Cristo se cumple con fidelidad según lo que Dios ha determinado. Pedro nos dice que nuestra esperanza está fundada o fundamentada en que Él ha resucitado. Es como que nos dice, si Él prometió resucitar y resucitó, ¿cómo no va a cumplir las demás promesas que nos ha dejado? Bueno, eso es un poco lo que Pablo nos dice en Romanos 6:4. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De alguna manera, Pablo está diciendo, Él resucitó y nosotros también vamos a resucitar con Él. Es como que nos dicen, hermanos, van a venir persecución, hermanos de Asia Menor, la muerte los va a alcanzar, pero tranquilo, porque Él ha resucitado. Y la promesa de Él es que así como Él ha resucitado, todos los que son suyos serán resucitados con Él. Esa es la esperanza a la que Pedro se está refiriendo. Pablo dice, si Él no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría ningún valor, no tendría ningún fundamento. Pero Él dice que Cristo ha resucitado. Pedro lo está presentando con claridad. Dice que Él nos hizo renacer para una esperanza verdadera, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza en Cristo no sería posible si Él no hubiera resucitado. ¿Cuántas religiones hay en el mundo que están adorando, sirviendo y trabajando en pos de un fundador que está muerto y que ahí se va a quedar? La mayoría de las religiones, por no decir todas las religiones, tienen un fundador, pero ese fundador, ese pseudo profeta, ese pseudo maestro una vez murió, y esa muerte, o él será sacado de la muerte cuando solo el Dios Todopoderoso lo resucite para su juicio. Pero el cristiano, la fe verdadera, cuenta con un fundador que vive, que murió, que vive, que está ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es la fe cristiana, es la fe verdadera, la única religión que cuenta con su fundador vivo y vivo para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad, dice la palabra de Dios. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque descansaba en esta verdad. Descansaba en la verdad de recordar, mi Señor murió y Él resucitó y Él me ha prometido que todos los que morimos en Él seremos resucitados como Él fue resucitado. La muerte fue conquistada una vez y para siempre por Cristo en la resurrección de los muertos, y esa es nuestra esperanza. Pensemos en esto, hermanos. Un grupo de personas en Asia Menor están siendo perseguidos, están siendo acosados por su fe, acosados con la muerte, y ellos comienzan a entrar en dudas, en pánico, en incertidumbre, pero Pedro tiene la intención de llevarlos a pensar en estas verdades maravillosas. Dios tiene misericordia de ti. Él es tu Padre que te ha creado, y ese Padre y ese Dios que te creó te ha dejado una promesa visible, palpable en la persona de Cristo. Juan escribe una de sus cartas diciendo, nosotros vimos al Cristo resucitado, nosotros vimos al Hijo de Dios resucitado, tocamos sus manos, escuchamos su voz, vimos a ese cuerpo resucitado, y esa es nuestra esperanza. Esa es la intención de Pedro en este primer versículo 3. Versículo 4 dice que todo esto tiene un propósito, y es que nos fuimos renacidos o recreados para una esperanza viva, pero también fuimos recreados para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada e inmarcesible, dice, reservada
en los cielos para vosotros. El Señor, hablando con sus discípulos, le dijo: me voy, pero quiero que sepan esto, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para ustedes. Hermanos, yo no sé cuántas veces nosotros hemos pensado en esta verdad maravillosa, pero un día Cristo, muriendo en la cruz, resucitando el tercer día, se fue a la diestra de Dios. Y ahí está reconocido en gloria y está en el lugar que le corresponde por dignidad y por lo que por lo que Él es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también Él se fue a preparar lugar para ti. Tu lugar está seguro. Dice el versículo 4, que esa herencia que Él nos ha dado está reservada. Esa palabra en el original griego significa algo inamovible, algo que está garantizado, algo que nadie puede quitar. Es como que Él vino y reservó ese lugar para su pueblo. Y esa es tu esperanza. Por eso Él habla de una herencia. Esa es la palabra importante de este versículo. Esta palabra tiene la idea, nosotros entendemos lo que representa una herencia. Una herencia es alguien que tiene que mediar muerte para que nosotros podamos ser partícipes de esa herencia. Alguien antes de morir hizo un testamento y asignó determinada cantidad de bienes o de dinero para la familia, para cada integrante de la familia. Bueno, esa es la idea que Pedro está comunicando. Él dice, Él preparó una herencia para su pueblo. Él nos garantizó la vida eterna. Y parte de esa garantía no solamente es que Él se fue a preparar lugar, sino que ese lugar fue comprado a través de su sacrificio. Por eso, a la luz de esta verdad, cobra importancia y notoriedad el hecho de que Él haya resucitado. Por eso es importante lo que Pedro está haciendo. Él resucitó y Él nos ha dejado herencia. Las dos cosas están íntimamente ligadas. ¿Se imaginan recibir de una herencia que un hombre que prometió resucitar y luego no resucitó? ¿Cómo confiar en ese hombre? ¿Cómo confiar en su palabra? Sin embargo, Él prometió resucitar y resucitó. Y ese mismo que resucitó es el que nos dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Ese lugar está totalmente reservado en los cielos para vosotros. Cuando nosotros pensamos en la herencia o en los bienes que este mundo nos puede ofrecer, sabemos que podemos recibir la mayor riqueza del mundo, pero aún lo pongamos en el mejor lugar, en el lugar más seguro, en el lugar que nos garantice total cuidado. Aún así, todo eso está pendiente a perecer. Se puede perder, lo pueden robar, lo que sea. Sin embargo, dice que la herencia que nosotros recibimos en Cristo es una herencia eterna. Bueno, cuando nosotros pensamos, o cuando Pedro estaba pensando en la herencia, ellos tenían algo bien cercano en cuanto a lo que es una herencia. La promesa de Dios a Abraham es que ellos iban a heredar la tierra prometida. Y en gran parte de la historia de la nación de Israel, ellos podían ver y podían palpar la promesa de Dios hecha realidad. Y después sabemos lo que pasó a causa de su pecado, de su desobediencia. Otros vinieron y tomaron esa herencia. Tomaron de la tierra prometida. Esa tierra fue un regalo de Dios, pero también la podían perder a causa del mundo en el que estaban viviendo. Y todo lo que este mundo nos ofrece, todas las seguridades que este mundo nos puede dar, está pendiente a perecer. Se puede perder, se puede esfumar, se puede escapar de nuestras manos. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la herencia eterna, dice Él que está garantizada en los cielos para nosotros. Pedro utiliza 3 palabras bien claras acerca de la característica o la manera en que esa herencia es imposible que sea perdida. Dice en primer lugar que esa herencia es incorruptible. Bueno, esa herencia que Él nos da no va a perecer, no se puede destruir, no está limitado al tiempo o a los efectos del tiempo. Es algo para siempre.
incorruptible, no se puede corromper, nadie nos puede robar, nadie nos puede quitar esa herencia. En segundo lugar, Pedro habla de que esa herencia es incontaminada, nunca puede descomponerse, nunca nuestra herencia va a ser manchada por algo o por alguien. Eso queda incontaminada, y esa contaminación tiene que ver con algo que viene de afuera y lo contamina, y esa contaminación lo echa a perder. Dice, nuestra herencia no se puede perder, es para siempre, nuestra herencia es eterna. Y lo último que dice es que esa herencia es inmarcesible. Eso tiene que ver con que no se marchita. La figura que está usando es la de una planta, la de una flor, que por un tiempo sale hermosa, todos la contemplan, todos quedan asombrados por los colores y la belleza de esa planta o de esa flor, pero pasó el tiempo y se marchitó. Y Pedro dice, tu herencia en Cristo nunca se va a marchitar. Las posesiones terrenales que podemos alcanzar en este mundo, todas ellas están sujetas a variación y cambio. Se pueden echar a perder, nos pueden robar, las podemos perder, algo de eso puede suceder. Sin embargo, la seguridad que Dios nos da, no solamente que están reservadas en el mejor lugar, en el lugar más seguro, más cuidadoso, sino que dice es incorruptible, incontaminada, e inmarcesible. Bueno, lo segundo que dice, el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si hay algo que nosotros necesitamos en el tiempo de la duda, en el tiempo del conflicto, de la incredulidad, es saber que nosotros estamos seguros en Cristo. Es saber que la tierra se va a mover, los montes van a caer, pero aún así Dios sigue sosteniendo nuestra alma y nuestra esperanza está segura en Él. Por eso Pedro lleva a los hermanos a recordarles que a pesar de la persecución, a pesar de que ellos están en peligro constante, dice él, no quiero que ignoren esta verdad. Ustedes sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Un padre protector, un padre presente, un padre vigilante, un padre que está ahí dispuesto a defender a su familia de cualquier ataque. Me encanta lo que Pedro dice, porque la imagen que presenta no es la de un simple cuidador, un simple guardia protegiendo a su familia. Dice que somos guardados por el poder de Dios. Es ese Dios creador, ese Dios poderoso, ese Dios que resucitó a su Hijo de la muerte, el que está cuidando nuestras almas, el que está garantizando nuestra salvación. Ese Dios creador es el mismo que está cuidando tu alma. Y dice que ese Dios nos cuida para que nosotros podamos alcanzar al fin esa salvación que está preparada para nosotros. No hay mayor seguridad de salvación que saber que estamos en Cristo. Saber estas verdades nos llevan a un descanso completo. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente estoy en Cristo? Porque cada una de estas promesas, cada una de estas verdades son aplicables solamente a todos aquellos que están en Cristo. Y si estás en Cristo, esta es tu seguridad. Él va a guardarte con todo su poder hasta que alcances la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación de tu alma está garantizada en Él. No solamente el sello, la prueba de esa verdad está comprobada en que Cristo murió por nosotros y que Él resucitó, sino que Pedro dice ahora, Él está garantizando tu salvación. Por eso Pablo puede decir libremente, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, espada, peligro, hambre, nada, absolutamente nada ni nadie nos podrá separar de la mano poderosa de nuestro Dios que nos guarda cada momento.
Hermano, consuela tu alma con esta preciosa verdad. Él cuidará de ti hasta el último día. Él cuidará tu alma, Él cuidará tu andar, Él cuidará tu ser, porque Él te ha comprado con la sangre de su Hijo. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me parece tan providencial que este versículo esté después de lo que hemos escuchado. Él dijo, Dios te va a guardar todo el tiempo, y alguien puede pensar en su cabeza, bueno, entonces, adiós problemas, adiós enfermedades, adiós persecución, podría decir ellos en su tiempo, adiós necesidades, Dios está conmigo, Él me va a proteger, Él me va a andar haciendo caminar por un camino sin problemas, sin pecado, sin obstáculos. Y dice Pedro, nos alegramos en esta esperanza. Nos alegramos en la esperanza de saber que Él nos guarda, que Él cuida de nosotros. Pero aún, por un poco de tiempo, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Vamos a estar en Cristo y estamos seguros en Él. Él guarda y Él vela por nuestras almas. Pero ese mismo Dios que te guarda, ese es el mismo Dios que permite que diversas pruebas vengan a tu vida para probarnos. Es interesante porque Él dice, seremos afligidos. Nuestra fe, o podemos decir la fe verdadera, por mucho tiempo va a estar familiarizada con la aflicción, con el dolor, con la tristeza. Cuando pensamos en estos hermanos que habían perdido prácticamente todo, su historia, su casa, su familia, su nombre, todo por causa de Cristo, ¿cómo no entrar en gran aflicción y depresión por todo eso? Pero Él dice, no ignoren que esto es parte del propósito y del plan perfecto de Dios para su pueblo. Las pruebas tienen la intención de probarnos. Bueno, nosotros tenemos en la carta de Santiago que él dice, habla algo más o menos similar y dice que nuestra fe va a ser probada o purificada para que sea más preciosa. Pero lo que Pedro está hablando acá, está refiriendo a que la tarea que Dios va a hacer no es probar la fe como alguien que no sabe. No, Dios sabe dónde hay fe verdadera. Y la intención de las pruebas, y no me refiero a un resfrío, a una gripe, un fin de semana. Me refiero a pruebas como la que ellos estaban viviendo. Están siendo perseguidos por su fe. Como Policarpo, que se le obligó a negar el nombre de Cristo para salvar su vida. Pruebas que nos ponen realmente contra la pared y que nos ponen ante la encrucijada de decir, vivo o muero por Cristo. Dice el Señor, estas pruebas tienen la única intención de mostrar la verdadera fe. El verdadero Hijo de Dios permanecerá. Por eso Él dice, bueno, esa fe que está preparada va a ser por un breve tiempo. Es un breve tiempo el que va a durar nuestra vida, es un breve tiempo lo que va a durar las pruebas, pero al final recibiremos la herencia que está reservada para nosotros. Pero dice Él, no quiero que ignoren que el Señor ha preparado un tiempo para ser afligido. Hechos 14:22 dice que les exhortaba que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La verdadera fe, hermanos, camina de la mano con el sufrimiento. A veces la persecución, a veces el desprecio, a veces la lucha de ser incomprendido por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo. A veces dentro del mismo mundo cristiano nos van a mirar como raros por obedecer a Cristo, por seguir al Señor con fidelidad, con santidad. Nos van a tildar de radicales, de fanáticos. ¿Cómo tanto? Pero dice el Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No quiere decir esto, hermanos, que necesitamos sufrir para entrar, sino porque vamos camino a entrar, vamos a pasar por distintas tribulaciones y vamos a entrar al reino de Dios a través de muchas
dificultades. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, si tu fe es verdadera, en algún momento lo que Pedro está anunciando va a ser parte de nuestra vida. En un tiempo, si no es ahora que estamos atravesando ese momento, debemos ser afligidos en diversas pruebas. La palabra diversa tiene que ver con algo multicolor. Hay un sinfín de variedades, de tonos y de diferentes pruebas que llegarán a tu vida. Pero recuerda, esto viene de parte de Dios, no para destruirnos, sino para aquilatar nuestra fe, para mostrar el peso verdadero, genuino que tiene nuestra fe en Dios. El Señor, hablando en la parábola de la semilla, habla que muchas veces las pruebas eran usadas con el fin de mostrar si esa semilla estaba verdaderamente arraigada a la tierra. Y por lo general esa semilla o esa planta que había brotado moría cuando venían las tormentas y los fuertes vientos. El Señor nos lleva a pensar que la prueba de nuestra fe, que la constante prueba, la constante tribulación, hay muchos casos que cuando la fe no es verdadera, lleva a la persona a apartarse del camino. La característica de la verdadera fe, hermanos, es que permanece. No por una fuerza propia, no porque tiene un poder especial, sino porque está arraigada a la roca que es Cristo. Él sostiene a sus hijos. Por eso Él puede probar a su pueblo. Por eso Él puede tomar a su iglesia y llevarla a la tribulación con total tranquilidad, sabiendo de que esa iglesia saldrá más santa, más pura de que cuando ingresó. ¿Por qué? Porque Él sostiene a su pueblo. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, no sé cuál es la prueba que el Señor ha traído a tu vida, pero quiero que sepas que Él está intencionalmente permitiendo eso en tu vida, no para dañarte, no para entristecerte, sino todo lo contrario, para mostrarte a ti mismo que hay fe verdadera en Él, que es esa fe que te sostiene, que es esa fe en Él lo que te permite seguir adelante. No es tu fuerza, no es tu capacidad, es Cristo. El mismo que te prueba es el mismo que te sostiene. Como dice Pablo en Romanos 8:18, ninguna de las aflicciones en esta vida, cualquiera de ellas, ninguna es comparable con la bendición que recibimos en Cristo, de una vida eterna, de una herencia eterna reservada para nosotros en el cielo. Bueno, el propósito de la prueba de nuestra fe tiene la intención de refinar nuestra fe, de demostrar que hay fe verdadera, que hay fe auténtica. El propósito de Dios al permitir las pruebas es fortalecer nuestra fe, purificar nuestra fe. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Esto es lo que Pedro está diciendo. Es necesario que por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos. Hermanos, la aflicción es algo con lo que no estamos muy a gusto. Por eso habla de que nos aflige, de que nos produce tristeza, que nos duele, que quisiéramos que la vida cristiana sea de otra manera, pero es necesario ser afligido. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos pasar necesidad, necesitamos atravesar por el valle de la sombra, necesitamos carecer de todo lo que Dios nos da para entonces poder valorarlo. Dios no lo permita, pero qué bueno sería para muchos de nosotros quedarse sin un lugar para congregarse. Qué bueno sería para muchos de nosotros que nos fuera quitada la palabra de Dios. Qué bueno sería para muchos de nosotros que Dios en su gracia providencial nos permitiera estar aislados de la familia de la fe.
Y entonces ahí, solo ahí valoraríamos lo que Dios nos ha regalado. Una iglesia donde congregarnos, un pueblo de Dios que está pendiente de nosotros y que está interesado en conocer nuestras necesidades. Y sí, hay imperfecciones, pero esa iglesia puede orar por ti, puede animarte, puede aconsejarte, puede acompañarte en ese momento de dificultad. Pero vivimos como si la iglesia no importara. Vivimos como si la palabra de Dios no significara nada para nuestra vida. Hoy leo, hoy no leo. Hoy tengo mi tiempo con Dios, hoy no tengo ese tiempo con Dios. Qué bueno nos sería, hermanos, más de la aflicción según Dios. Esa aflicción que nos lleva a valorar todo lo que Él nos ha regalado en Cristo. Versículo 7 dice que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él dice, nuestra fe tiene que ser probada. Así como un joyero toma un anillo, un reloj de oro, una piedra preciosa y comienza a revisarla con pericia y comienza a ver, bueno, qué cantidad de quilates tiene, cuánto es de oro, cuánto es de cobre, y así comienza a ver el material. Dice, esto es 14 quilates, esto es 18 quilates, esto es 24 quilates, esto es oro puro. Bueno, Dios toma nuestra vida y utiliza las dificultades, utiliza las pruebas para que podamos tener una fe más digna y más consecuente a la verdad del Evangelio. Por eso, hermanos, no te duelas, no te enojes con Dios por las aflicciones. Él no te está castigando, te está seguramente purificando, santificando para la gloria de su nombre. Bueno, Pedro comienza el párrafo hablando de nuestro bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza con una alabanza y luego que nos habla de la misericordia comienza a desarmar como un gran abanico de todas las verdades del Evangelio. Imagino la reacción de estos hermanos ahí en Asia Menor leyendo esta carta y siendo consolados por la verdad del Evangelio, siendo consolados al saber que hay un Dios que nos ha traído a la vida. La razón por la que hay fe verdadera en tu alma es porque Dios te ha regenerado, porque Dios en su misericordia quiso salvarte y esa salvación es para siempre. Eso es consolador, eso nos alienta a saber que Dios me quiso salvar y me ha salvado, me alienta a saber que no solamente Él me hizo parte de su familia, sino que me dio una herencia eterna que nadie me puede robar. No solamente estoy seguro en Él, sino que la promesa de vida eterna está segura en Él. Pero también me dice cómo va a ser esa vida en Él. Él dice, sí va a haber pruebas, sí va a haber dificultades, pero descansa. Yo estoy contigo y es necesario que tu fe sea probada para que al final sea para gloria y honra de Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a meditar en esta hermosa verdad, considerando que esta tiene que ser nuestra vida, nuestro andar en Cristo. Que Dios, de la misma manera que trató a su pueblo allí en Asia Menor, tratará con su iglesia en este lugar. Pero debemos confiar que ese Dios verdadero, que ese Dios eterno, con todo su poder, cuidará de nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias queremos darte en esta noche por estar congregados en tu nombre. Pero también gracias, Señor, porque contemplamos tu palabra y quedamos tan asombrados, maravillados de tanta verdad, de tanta misericordia para con nosotros. Padre, que esto no sean datos teológicos en nuestra mente, sino que sean verdades que se clavan e impactan nuestras almas, a llevarnos a descansar, a confiar en esa herencia eterna que solo podemos recibir
en Cristo. Señor, ayúdanos a descansar, ayúdanos a confiar y que cuando vengan las pruebas y las dificultades en nuestras vidas, Señor, podamos recordar que tú estás detrás de todo esto con el único interés de purificarnos, de que podamos ser más semejantes a Cristo y al final, aquel día, cuando tú vengas por tu iglesia, tu nombre, Señor, sea glorificado. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.